Mi nombre es David Jiménez Gallo, soy dermatólogo del Hospital Puerta del Mar y si la semana pasada hablamos del manejo del carcinoma espinocelular con la doctora Isabel Villegas, localmente avanzado o en su conjunto, que era candidato a una cirugía, una radioterapia curativa, en esta sesión vamos a ir un poco más a este tipo de carcinoma más avanzado donde no podemos curarlo ni con cirugía o radioterapia. Un ejemplo que acabamos de tener en nuestra unidad y que ya le hemos pedido tratamiento sistémico es este paciente operado de un carcinoma espinocelular a nivel de cuero cabelludo y que en una de las revisiones pues hace una múltiple siembra de multitud de nódulos confirmados como carcinoma espinocelular. Contamos, creo que fueron más de prácticamente 16, afectando incluso a la zona también occipital y distintas zonas de cuero cabelludo donde el propio crecimiento y la extensión no lo hacen compatible para un tratamiento quirúrgico o radioterapia con fines curativos. Pues bien, sobre todo este tipo de pacientes que nos los enfrentamos los dermatólogos cada cierto tiempo es lo que voy a hablar en la sesión. La he dividido en dos partes. Una parte que es el manejo del tumor en sí, y como veis, pues, utilizaremos tratamientos que se utilizan cuando ya no es, podemos hacer una cirugía, una radioterapia curativa, donde aquí destaca fundamentalmente los anti-PD1 y otro, el manejo de los síntomas. Son pacientes que avanzan mucho localmente, que destruyen mucho la zona donde afectan, que produce dolor, la afectación de cabeza y cuello fundamentalmente y con úlceras tumorales grandes va a producir también heridas malolientes e incluso afectar a la nutrición. Y ahora, si no más, en esta época de COVID, también los dermatólogos tenemos que saber unas pinceladas de manejo de estos síntomas fundamentales y, bueno, evitar hacer a lo mejor un exceso de interconsulta para tratamientos que podemos manejar con el paciente de este tipo. Comenzar con este artículo del New England, donde habla de un artículo original de 2018 de cemiplimab, un anticuerpo anti-PD1 en el carcinoma espinocelular localmente avanzado, y os pongo aquí las características basales de los pacientes para que veáis cómo van a ser los pacientes que nos vamos a encontrar. Veis que normalmente van a ser una edad media mayor de 65 años, suelen ser hombres que van a tener un ECOG con un performance status de 0,1, esto es muy importante conocerlo, el 0 van a ser personas asintomáticas, el tumor no le provoca ningún síntoma, aún siendo localmente avanzado o metastásico, y el ECOG 1 cuando le provoca síntomas, pero el paciente es autónomo para las actividades de la vida diaria. A partir del 2, el pronóstico es bastante ya peor, el paciente ya está postrado en la cama un determinado tiempo de su vida y ya en estos casos pues, habría que valorarse si el tratamiento sistémico. Y otro detalle importante es que la mayoría de los pacientes van a tener una afectación de cabeza y cuello. Esta afectación va a ser que sean tumores destructivos, con dolor, con afectación de la nutrición o afectación incluso del olor. Por eso, esa segunda parte de la sesión clínica. Ya entrando en cuanto a las guías más actuales, sabéis que cemiplimab es el único fármaco anti-PD1 y fármaco en general sistémico que está aprobado por la FDA, por la EMA, para el tratamiento del carcinoma espinocelular de piel localmente avanzado o metastásico y que no es candidato a una cirugía y o radioterapia con fines curativos. Una segunda línea, se aconsejan los fármacos que se utilizaban previamente cuando no disponíamos de este concretamente, o los anti-PD1, como pueden ser los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, como el cetuximab, o la quimioterapia basada en platino.
El cemiplimab, como veis, la dosis es bastante y lo que le supone al paciente en cuanto al tratamiento, aunque siendo perfusión intravenosa, es bastante cómoda porque va a utilizarse una dosis plena de 350 miligramos cada 3 semanas y en una perfusión únicamente de 30 minutos. No va a tener ninguna contraindicación absoluta, no es la edad una contraindicación para este tipo de fármacos, sí lo es más basada en el ECOG, en el Performance Status, como puede ser a partir de un número de 2. Y bueno, estos pacientes pues se tratan hasta que haya una progresión de la enfermedad, que la toxicidad sea inaceptable o si conseguimos una remisión completa, también parece que la utilización del fármaco durante unos 2 años puede ser suficiente. Anteriormente, nosotros tenemos experiencia en nuestra serie de 5 pacientes con otros anti-PD1 usados de forma compasiva, como pembrolizumab fundamentalmente, a dosis puestos en miligramos kilo cada 3 semanas, o incluso nivolumab, 3 miligramos kilo cada 2 semanas. Si os fijáis, para recordarlo es un poco el miligramo kilo y la semana, entre pembro y nivo es lo contrario. Una pincelada de cetuximab, que yo creo que con lo que comentaremos y durante la sesión, la verdad que quedaría casi más frecuentemente cuando hubiera una toxicidad inaceptable al anti-PD1 más que una falta de respuesta, quedaría como una segunda línea, pero cuando uno mira el fármaco, que es un fármaco de tiempo, estamos los dermatólogos acostumbrados a ver la toxicidad más frecuente, porque es la piel, cuando más se afecta en cuanto a su toxicidad, con esas reacciones acneiformes, con la afectación de paroniquia. Hasta un 80% de los pacientes presenta una toxicidad en la piel y es un fármaco que, bueno, como otro, se utiliza en hospital de día, con una premedicación con antihistamínico y corticoide, como estamos acostumbrados a utilizar polaramine 5 miligramos intravenoso, metilprednisolona 125 como premedicación en fármacos que lo requieren. Tiene un poco el inconveniente con respecto al anti-PD1, que hay que administrarlo una vez a la semana. La perfusión inicial es de 2 horas, a una dosis de 400 miligramos metros cuadrados, y la siguiente pues, a una dosis de 250 miligramos metros cuadrados en perfusiones de 1 hora. Otras toxicidades son la hipomagnesemia o las reacciones infusionales, de ahí el tema de la premedicación. Ya entrando de nuevo en los anti-PD1 y concretamente en cemiplimab, ¿cuánto nos soluciona este fármaco con respecto a los pacientes? Como veis, en los fase 1 y fase 2 del New England, la respuesta completa, aunque no son N muy grandes porque tampoco es localmente avanzado, es una enfermedad muy frecuente, pero sí aproximadamente un 7% es lo que conseguimos únicamente con la monoterapia del fármaco anti-PD1 de remisión completa y una respuesta objetiva o posibilidad de que el fármaco responda o teniéndose una remisión, aproximadamente una respuesta parcial de algunos de los tumores o en el crecimiento de los tumores, de aproximadamente en torno a un 40 o un 50%. Así, aproximadamente un 20% serán los pacientes que seguirán progresando a pesar del inicio del tratamiento con cemiplimab. También recordaros que en la inmunoterapia aproximadamente hasta los 2 o tercer mes no empieza a hacer un efecto terapéutico significativo. Como decía, no hay contraindicaciones por la edad. Los efectos adversos son los que estamos acostumbrados con los fármacos anti-PD1, entre ellos la astenia, la artromialgia. Parece que es bueno que aparezca este tipo de efectos inmunomediados porque puede mejorar la respuesta terapéutica y, bueno, eso lo podemos controlar, como sabéis, con una dosis baja de prednisona que pueden aliviar estas molestias e incluso activar un poco al paciente de la astenia que puede producir estos fármacos. La dosis de 10 miligramos hacia abajo, incluyendo los 10 miligramos, recordarla también como posibilidad para continuar con la inmunoterapia y que no se afecte la eficacia.
A esto pues, le asociaremos el calcio y la vitamina D por evitar el efecto deleterio sobre los huesos. Otros efectos secundarios característicos he puesto ahí para recordar porque son los más característicos según también el fármaco anti-PD1, pero también el cáncer que se esté tratando. La diarrea es característica de también del melanoma. Lo trataremos, como sabéis, los grados más leves con loperamida o según el grado y la frecuencia de ECE, pues utilizaremos fundamentalmente los corticoides. La neumonitis es más característica también, aunque puede aparecer en cualquier tipo de cáncer, pero del cáncer de pulmón no microcítico que se trata con anti-PD1. El tiroides, fundamentalmente en cuanto al hipotiroidismo, le hacemos controles a los pacientes con TSH y hormonas tiroideas porque puede producir un hipotiroidismo central como el que ocurre con el besaroteno y bueno, recordar que la levotiroxina siempre la damos en ayunas y la iremos ajustando progresivamente en cuanto a sus microgramos según lo que precise el paciente. Hay algunos que tienen tormentas tiroideas y bueno, eso lo que conocemos casi de la facultad, el uso de beta bloqueante para aguantar esa taquicardia o los antitiroideos como el carbimazol o el tiamazol. Y lo otro es la hepatitis, que recordad también como regla mnemotécnica, ¿no? Lo que siempre hemos sabido de los tuberculostáticos, cuando aumenta la transaminasa por 5, pues habría que suspenderlo. Aquí sería un grado 3 de los efectos inmunomediados. Esta es imagen del New England con cuanto a la respuesta. Recordad ese 50% de respuesta parcial, respuesta objetiva, un 7% de remisión completa y como veis el paciente de arriba, pues una remisión completa de esos múltiples tumores. Es un caso afortunado porque no son grandes las respuestas de remisiones completas, pero también se obtienen. Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo nuestro que nos vamos a basar también en cuanto al manejo del tumor y al manejo de los síntomas de un carcinoma espinocelular localmente avanzado con afectación del cuero cabelludo confirmado, rápidamente progresivo, con lesiones de siembra a nivel prácticamente de todo el cuero cabelludo, con una histología que, aunque sabemos que no es una contraindicación, la inmunopatología, bueno, la inmunohistoquímica del tumor para tratar cáncer de piel con inmunoterapia, es decir, no tenemos un límite como se tiene en el cáncer de pulmón, ¿no? Que se exige una expresión de PDL1 de un 50%, en cáncer de piel no, pero sí que es verdad que nos gusta que estos tumores, para probablemente que tenga una mayor respuesta terapéutica, pues tengan mayor expresión de PDL1 o tenga infiltrado inflamatorio. En este caso, el PDL1 era prácticamente negativo, ausencia de infiltrado inflamatorio y todo ello asociado a una rápida progresión y una rápida destrucción. Pues bien, ante estos pacientes que progresan de una forma rápida, que tienen múltiples tumores como el que aparece en el New England y que en muchos pacientes no vamos a tener que esa remisión de todos los tumores remita completamente, recordad ese 7%, podemos tener tumores que sigan progresando, que provoquen úlceras, que provoquen dolor y bueno, contra eso creo que podemos hacer algo más para potenciar la respuesta inmunológica del paciente. De esta manera, a mí se me ocurre una de estas preguntas cuando un paciente con estas características lo tratamos con inmunoterapia y en monoterapia, si nos tenemos que quedar únicamente con el tratamiento sistémico y quedarnos a ver qué pasa cuando el dermatólogo tiene acceso a la piel, lo hace de una forma muy similar en el tratamiento de las queratosis actínicas, en el tratamiento del campo de cancerización, incluso con cuando hace falta anestesias regionales o con multitud de fármacos tópicos, incluyendo quimioterapia. Pues, es decir, cuando tengamos un paciente que iniciamos tratamiento con anti-PD1 y que no tenemos una remisión completa, que tenemos una remisión parcial o que hay una estabilidad o incluso que hay una progresión con el anti-PD1, podemos repotenciar la respuesta inmune y aprovechar el fármaco al máximo si lo tolera y no hay una toxicidad inaceptable
para aumentar esa respuesta? Yo creo que sí, y más, como digo, que el dermatólogo tiene acceso a la piel y acceso al microambiente tumoral. Eso ya se ve con la radioterapia, que es capaz de modificar el microambiente tumoral, de ahí el efecto ascopal de forma a distancia, ¿no? Capaz de provocar regresión en un paciente que está bajo los efectos de inmunoterapia, si irradias una zona, provocar remisión en otra zona de metastásica, cuanto menos con múltiples fármacos, algunos que estamos acostumbrados a manejar, en el día a día incluso, otros que estarán disponibles en España probablemente pronto, como la vacuna de herpes virus, el TB, melanoma, o qué decir de la crioinmunoterapia para estos tumores que no terminan de remitir, que lo utilizamos en satelitosis de melanoma o, por qué no, en el carcinoma espinocelular. Tenemos la difenciprona en melanoma, la interleuquina 2 intralesional también, la satélite de melanoma, el 5-fluoracilo al 5%, que utilizamos las queratosis actínicas, podemos incluso ocluirlo con film plástico y por tanto tiene esa eficacia como quimioterapia tópica en la neoplasia maligna de queratinocitos o incluso la terapia fotodinámica. Van saliendo artículos como la inmunoterapia más la crioterapia es capaz de esa bola de hielo de tumores que nos persistan, tumores que nos regresan, lesiones que incluso progresan en un paciente que está bajo los influjos de la inmunoterapia, pero que tiene su sistema inmune exhausto o el microambiente es muy inmunosupresor, quizás tratar, destruir células puede provocar que haya presentación de antígenos y potenciar la inmunoterapia incluso a distancia con el efecto ascopal. Esto es lo que para esto, bueno, se está estudiando mucho el microambiente del tumor. En las pruebas de anatomía patológica ya tenemos, y como decía, en ningún cáncer de piel, ni el Merkel, ni el espinocelular, ni el melanoma nos exige para tratar con inmunoterapia estas técnicas inmunohistoquímicas, pero sí, ya lo tenemos en nuestro informe, que nos gusta que el paciente tenga PDL1 con alta expresión o un infiltrado inflamatorio alto. Si no lo tiene, pues probablemente nuestra actuación, si tenemos accesibilidad al tumor, pues tiene que ser mayor. También un detalle importante a recordar con este tipo de microambiente de tumor es recordar la firma interferón gamma. El interferón gamma también es bueno que esté elevado, aunque eso no lo hacemos, pero es muy característico de buena respuesta a la inmunoterapia. Otra característica del microambiente tumoral y que tenemos que recordar porque su actuación sobre ella parece favorecer la respuesta inmune. Será que haya menos células mieloides inmunosupresoras, con la destrucción celular, destruyendo tumor, puedes evitar probablemente que se libere moléculas inmunosupresoras, que haya una mayor expresión de citoquinas inflamatorias e interferón gamma, con esa inflamación de las diferentes actuaciones locales, que se provoque una menor expresión de linfocitos T reguladores y, importante, que se infiltren esos linfocitos T CD8 citotóxicos que con la unión PD1-PDL1 van a provocar la apoptosis del tumor. Aquí un artículo de abril de 2020, como digo, esto está todo en plena revisión y actualización de la revista Nature, como veis subrayado que la radioterapia puede matar las células tumorales, por supuesto, porque se va utilizando con ese fin desde que se inventó, pero de forma simultánea es capaz de liberar mediadores proinflamatorios y incrementar esas células infiltradoras del tumor. Lo que se basa es cuando tenemos un paciente bajo los influjos de la inmunoterapia y que no responde de una manera satisfactoria, si tenemos acceso a ese tumor, transformar un tumor que es inmunológicamente frío en un tumor inmunológicamente caliente. Está muy estudiado, bueno, cada vez más, sobre todo la radioterapia, que no sea con fines curativos, no quita de que podamos utilizarlo
con fines paliativos y potenciador de la respuesta inmunológica, y incluso hay cada vez más estudios con cómo la quimioterapia, que al fin y al cabo es citotoxicidad y destrucción celular y provoca necrosis, muerte celular, inflamación secundaria, también es capaz de provocar un incremento de los linfocitos TCD8, diferentes cambios en los macrófagos y de células inflamatorias. Eso va, como digo, muy rápido, se va publicando de forma muy actualizada, como pacientes que tienen resistencia anti-PD1, en cáncer de pulmón, el tratamiento con quimioterapia es capaz de ayudar a disminuir la resistencia anti-PD1, incluso en las neoplasias hematológicas, como el linfoma de Hodgkin, que también se trata con pembrolizumab, o incluso con brentuximab, que es una quimioterapia dirigida anti-CD30, que también utilizamos en micosis fungoide. El brentuximab destruye células, pembrolizumab estimula el sistema inmunológico, y en neoplasia hematológica la combinación incluso provoca una remisión más completa. Esto fundamentalmente, como digo, se está estudiando mucho en cáncer de pulmón. Y bueno, hay artículos pues, también, por supuesto, con este tema tópico o intralesional, como el TBEC en melanoma en pacientes que eran refractarios a inmunoterapia, quizás no pasar directamente a una segunda línea, sino potenciar con las medidas según el tumor que tengamos. Por tanto, en cáncer de piel, siendo la inmunoterapia anti-PD1 y que es el tratamiento de elección y uno único aprobado, la verdad que con todas estas armas y con esta accesibilidad al tumor, es difícil que lleguemos a necesitar segundas líneas como cetuximab o la quimioterapia basada en platino, porque quizás iremos a estos casos cuando haya incluso una toxicidad inaceptable, pero hasta en esos casos se ve que si un paciente hace una neumonitis grave con anti-PD1 tipo pembrolizumab, si a lo mejor después le hace el switch a otro anti-PD1 como nivolumab, no la hace. Entonces, ¿hasta qué punto esta segunda línea llegará a ser una utilidad en estos pacientes? Por suerte, porque la inmunoterapia es el mejor fármaco y el indicado y con mayores respuestas para este tipo de pacientes. Pero como no sabemos cuánto tiempo vamos a tratar con anti-PD1, porque probablemente los pacientes que logremos una progresión lenta, incluso manejando ese ambiente tumoral y potenciándolo, es fundamental ese manejo de los síntomas debido a la destrucción local que provoca estos tumores. Este es el ejemplo de una paciente nuestra que está con cemiplimab por nuestra unidad. Y bueno, aquí os pongo el tratamiento del tumor y la última diapositiva será el tratamiento sintomático. Una paciente de 87 años con una actividad buena de la vida diaria, independiente completamente, con un ECOG PSD1, porque claro, eso provoca síntomas, pero la paciente para nada está en la cama, únicamente, como es lógico, como duerme, pero hace una vida normal, con un espinocelular, con poca respuesta inmunogénica, ¿no? Pusimos tratamiento y seguía progresando de una forma rápida, pero a los meses lleva 6 ciclos de cemiplimab, le supone 30 minutos cada 3 semanas de infusión. Hemos conseguido que haya, si no una estabilidad, una progresión muy lenta de lo que había previamente. Por supuesto, al principio comenzó con el tratamiento y hasta que hacía efecto y demás, la progresión ha sido muy rápida, pero ahora sí que es verdad que con ayuda de múltiples tumores que iban saliendo a nivel de cuero cabelludo, con la ayuda de la crioterapia, el 5-fluoracilo, el imiquimod, hemos conseguido que una cierta estabilidad clínica o una progresión muy lenta que con un control de los síntomas bueno, pues supone mucho para un paciente. Por tanto, entramos en ese manejo de los síntomas ya como última parte de la charla, que considero, bueno, que tenemos que yo he aprendido a manejar con pacientes que tienen esta enfermedad tan avanzada y que es importante manejar. Una característica de las curas locales
es que este tipo de tumores pues, huelen mal, son tumores a veces que provocan mucha necrosis, mal olor, eso limita mucho la calidad de vida y quizás, bueno, nosotros en ella lo utilizamos, machacar metronidazol como un antiséptico posterior a la cura con antiséptico, un lavado con la enfermería, con jabón antiséptico, con agua, Prontosan, y después el uso de metronidazol tópico, por ejemplo, por Boreal, las pastillas de metronidazol, y puede ser de utilidad para disminuir ese mal olor que puede producir este tipo de tumores. En cuanto al manejo del dolor, una serie de nociones que es importante conocer. Este tipo de dolor será un nociceptivo somático por la destrucción de piel y tejido, y también neuropático por la capacidad que tiene el espinocelular de invadir los nervios, de la invasión peroneural. Es necesario que tengamos una analgesia adecuada, que prevengamos tanto el dolor persistente, crónico, como el irruptivo, en los picos de dolor. Nos basaremos en lo que hemos estudiado en la escalera, hemos estudiado en la facultad, en la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, siendo el cuarto escalón la unidad del dolor y métodos de intervencionismo. Pero hasta llegar ahí, siempre podemos hacer muchísimo. Tenemos 3 pasos por delante en la escalera para necesitar un cuarto paso de intervencionismo. En los pasos primero y segundo, sencillo, la escalera, el paso 1, el escalón 1, es el uso de ibuprofeno, de antiinflamatorio no esteroideo, de paracetamol, de metamizol, de nolotil. El paso 2 es el uso de tramadol fundamentalmente que utilizaremos. Acordaros que existe la mezcla de tramadol con paracetamol. Y el paso 3, los opioides. Siempre vamos a tener una serie de ayudantes que conocemos mucho de las neuralgias proherpéticas del herpes zóster, y me enfocaré un poquito con un detalle en este paso 3. Me voy a enfocando fármacos, el fentanilo y la morfina, porque no hace falta, creo, en estos cánceres tan localmente avanzados, aprenderse el manejo de todos los opioides, pero sí algunos sencillos como el fentanilo. Además, no es que el fentanilo sea más eficaz que morfina oral. Sí os pongo el fentanilo porque son pacientes que afectan a cabeza y cuello con frecuencia, como el cáncer de cabeza y cuello de otorrino. Son pacientes que van a tener bastante, con frecuencia, dificultad para la deglución, muchas veces por la invasión perineural que provoca parálisis facial. Y bueno, el fentanilo, la ventaja que tiene es que lo podemos poner en parches transdérmicos, y que también tenemos el rescate con estos chupachú, el actis, que todos conocemos para el dolor irruptivo. ¿Cómo empezamos con fentanilo transdérmico? Pues los parches vienen, uno le da a la estación clínica a recetar fentanilo y ve las dosis de menos a más. Puede empezar con 12 microgramos y según el dolor de la paciente, pues se va subiendo la dosis. El parche se cambia cada 3 días. Hay pacientes que sí es verdad que lo necesitan que se cambie cada 2 días. Como es para dolor crónico, se va liberando poco a poco fentanilo y tarda entre 10 y 15 horas al inicio en actuar. Tiene menos estreñimiento que la morfina, es más caro, mucho más caro que la morfina. Tiene la ventaja que para problemas de deglución o personas muy mayores es muy cómodo, porque es un parche que se va rotando en la zona de la piel donde se aplica, y tendremos los rescates con fentanilo transmucosa para ese dolor irruptivo, por ejemplo, de 200, 400 microgramos, que son las dosis menores, y que puede durar el efecto unas 6 horas, para ese dolor irruptivo, y que el paciente pueda utilizar 1, 2, 3 o 4 al día, quizás como máximo, para ese tipo de dolor que aparece irruptivo. Existen tablas de equivalencia de opiáceos como existen en los corticoides. Si vemos a la paciente, como veréis, que estoy tratando actualmente, que tiene fentanilo en parche de 50 microgramos, pues sabemos que la equivalencia con morfina oral al día sería 120 miligramos.
¿vale? Esto está muy claro en la literatura. El otro opiáceo que está bien conocer es la morfina, ¿vale? La morfina clásica, oral, que es igual de efectiva que el fentanilo y mucho más barata. Tenemos también una deliberación prolongada, como el parche de fentanilo, que sería el MST continuo, que es cada 12 horas y, bueno, también tenemos las diferentes dosis de menor a mayor y que podemos empezar con la dosis más baja y el tratamiento sería tragar la pastilla y cada 12 horas, ¿vale? Tampoco es muy incómodo, pero quizá para los pacientes que pueden tragar y que podemos ver que no son tan mayores que podemos fiarnos de que se la tome oral. Aquí serían los rescates también sencillos. Si el paciente tiene MST 30 miligramos cada 12 horas, los rescates, si antes eran con Acti de 200 400, pues aquí son un sexto de Sebredol, que es el de liberación inmediata, como el que anteriormente era de transmucosa. Si toma 60 miligramos al día en total, pues los rescates serán con Sebredol de 10 miligramos. Este de liberación inmediata, como digo, se puede cada 4, cada 6 horas. A veces lo que se empieza con el de liberación inmediata y cuando se controla el dolor, pues esa dosis total se parte en 2 y se pasa a de liberación controlada cada 12 horas. Los efectos terapéuticos de la morfina a nosotros nos valdrá fundamentalmente para el dolor, pero bueno, tiene efectos para la disnea, de ahí que los internistas, los cardiólogos utilicen la insuficiencia cardíaca, cuando hay un edema agudo de pulmón o incluso en la disnea en los últimos días también de la vida. También tiene efecto para la tos, al fin y al cabo la codeína, ¿no? También un opioide o incluso la diarrea, porque uno de los efectos secundarios es el estreñimiento. Importante, si saber manejarlo, también saber un poco de eso, bueno, de sus efectos secundarios, fundamentalmente el estreñimiento menos con fentanilo, más con morfina oral. Para ello podremos recetar la lactulosa en sobre, que va con visado, pero estos pacientes, si lo requieren, pues se hace un visado a nivel de la prescripción en Andalucía y bueno, se pueden tomar 1 o 2 sobres en ayuna, en el desayuno, si le provoca, sobre todo la morfina oral, estreñimiento. Es bueno este tipo de fármaco también conocerlo. Las náuseas, los vómitos, los controlaremos con metoclopramida, se puede llegar a requerir ondansetron oral e incluso los corticoides a dosis baja, como la dexametasona, además de activar para la astenia, aumentar un poco el apetito, también tiene efecto para estas náuseas. Pueden producir sudoración, al principio un poco de confusión, pero una paciente, como habéis visto, 87 años, lo tolerará muy bien, se controla el dolor o retención urinaria. Con respecto a los coadyuvantes que se pueden utilizar en todos los escalones, los conocéis sobre todo del dolor neuropático, de la neuralgia posherpética, cuando este dolor es de tipo el que provoca el cáncer neuropático, conocemos este dolor porque es más quemante, calambre, es diferente, ¿no? Eso lo vemos con el herpes zóster. Pues tendremos como coadyuvante la pregabalina, la gabapentina, la mitriptilina, la duloxetina, que también tiene un efecto antidepresivo por la inhibición de recaptación de serotonina y de noradrenalina, e incluso la dexametasona, sobre todo cuando hay afectación de nervios, incluido bueno, metástasis cerebrales, compresión neurológica o esa infiltración del nervio, pues también nos puede ayudar. Recordar las equivalencias de los corticoides y bueno, que en las guías se dice que para continuar la inmunoterapia que tenga el paciente una equivalencia de prednisona de 10 miligramos hacia abajo. Importante también conocer los bifosfonatos, porque todo lo que afecte a hueso, metástasis ósea, hipercalcemia tumoral o incluso si el paciente no tolera bien el calcio y la vitamina D y queremos disminuir el riesgo de osteoporosis, quizás no sea a lo mejor lo más importante de osteoporosis, pero sí si tiene afectación de hueso nos podemos ayudar y más que parece que este tipo de fármacos también ayudan por modificación de la citoquina a la inmunoterapia, pues tenemos el alendrónico, que se utiliza 70 miligramos semanal, sencillo, la pastilla,
sobre todo lo utilizamos para osteoporosis en pacientes que no toleran el calcio y la vitamina D, en otras enfermedades que afectan a huesos, pacientes que para otras patologías tratamos con corticoides crónicos y bueno, que no toleran, como digo, el calcio o la vitamina D. El denosumab, que se conoce la marca como Prolia, 60 miligramos sencillo subcutáneo cada 6 meses y ya hay artículos que pacientes que tienen cáncer de piel con afectación ósea y que están con inmunoterapia se puede potenciar, y el conocido como Zometa, zoledrónico, que se utiliza a 4 miligramos intravenoso mensual en infusión. También se puede cada 3 semanas, de 3 a 4 semanas, que incluso uno la puede acompañar de la inmunoterapia, que como veis es cada 3 semanas. En cuanto a la nutrición, algo que he ido utilizando, yo utilizo este tipo de complemento de batido alimenticio, y con esto ya vamos a terminar la sesión. En cuanto al último síntoma, que es el Resolve Support, y es un tratamiento dietético para pacientes oncológicos que tienen pérdida de peso por el cáncer. Son personas que tienen cáncer de tipo cabeza y cuello, que bueno, que consumen, que provocan dificultad para alimentarse, y que acompañado de un buen manejo del dolor o un buen aporte como suplemento también es importante. Se utilizan 3 botellas al día, desayuno, almuerzo y cena. Acordaros que la dosis bajita de prednisona puede ayudar a la astenia, puede, sobre todo en personas mayores, puede prevenir esos efectos de artromialgia de la inmunoterapia e incluso mejorar las ganas de comer. Existe también un fármaco que es el acetato de megestrol, que bueno, también se puede utilizar si la caquexia o la anorexia es muy acentuada. Y bueno, para terminar con la paciente, sí, os puse anteriormente el tratamiento del tumor. Para concluir, ahora nos vamos al tratamiento de los síntomas de este espinocelular localmente avanzado y destructivo. ¿Cómo está actualmente esta paciente en tratamiento? Pues bien, empezamos con fentanilo y hemos llegado hasta 50 microgramos en parche cada 3 días. Utilizamos fentanilo de rescate de 200 microgramos transmucoso, y en las curas le ponemos el de 400 para que la cura la tolere bien en cuanto a la limpieza. También la estamos tratando con duloxetina, 30 miligramos por la noche, porque tiene afectación también del nervio facial periférico izquierdo, y también componente de dolor neuropático, además de depresión. Se la damos por la noche y la paciente duerme muy bien. Tenemos controlado el tema del insomnio. La lactulosa, si le hace falta, esos sobres de 1 o 2 en ayunas, por el estreñimiento que puede producir los opiáceos, aunque recordad que fentanilo menos. La prednisona, estuvimos al principio por la afectación del nervio facial con dexametasona, y ahora ya con prednisona de 5 miligramos día. Es una paciente de 87 años que le puede ayudar a también un poco de activación en su vida diaria. El alendrónico, como veis, tiene un apolillado aquí del cráneo, tiene una afectación craneal. Hemos conseguido pegarle un buen freno a este tumor que era muy rápidamente progresivo, y bueno, subió un poco el calcio, no toleraba la vitamina D y el calcio, esa afectación ósea. Si podemos, este fármaco lo tolera bien, ayudarnos de un bifonato que es semanal, tampoco supone mucho para el paciente, y los batidos proteicos de 3 al día, que vamos, la paciente está encantada con ellos. Le subió el colesterol a más de 300, y bueno, la tengo también en tratamiento con una estatina en la cena. De esta manera, con este tratamiento sintomático y este tratamiento tumoral, pues tenemos una paciente de 87 años con un ECOG de 1, con una enfermedad que le supone cada 3 semanas un tratamiento de 30 minutos de inmunoterapia, y con un control para lo que es el tumor y las características que tenía, con una cierta estabilidad clínica o una progresión lenta, y con una analgesia controlada completamente, sin insomnio y totalmente independiente para las actividades básicas, pues, de la vida diaria, que es de lo que se basa. Y nada más, espero que os haya gustado, y
y que nos veamos pronto en otro tipo de sesiones. Muchas gracias.